La crónica interminable que forma parte de mis cuadernos tiene dos problemas. Uno es terminar encontrando dónde están las muchas acumuladas, o bueno, seleccionar del montonal que hay y seguir avanzando. Eh, Doy un pasito más, hice una primera entrega sobre ellas y ahora les leo algo más. El subtítulo se llama Coincidencias. Vaya casualidad, casualidad, abuelo. Naciste en 1892, o sea, 400 exactos años tras el viaje de Colón. Y ese atalí coleccionando tonterías sobre Europa. Porque tus predecesores no formaron parte en ningún momento del guerrero. Lo alimentaron como sus hijos a Júpiter. Y recuerdo aquí que ese atalí a quien me refiero pone a Europa como una entidad milenaria que se lanza como un guerrero a la conquista de los mares, dando la impresión de que es Europa toda. Bueno, eh, hablemos de ti y los tuyos, Belarmo, ¿te parece? Recuerdo que el abuelo le decían así, Belarmo. Cada región asturiana tiene sus particularidades y la que Sandalio, tu padre, escogió al acercarse a Gijón es y no la que Clarín, el estupendo novelista del siglo, recrea cerca de allí. No es Clarín, es Armando Palacio Valdés. Tupida hierba, jugosa, oscura, aterciopelada, con numerosas cicatrices hechas a patadas por siglos de seres humanos y animales, al pie de vegas de maíz desde cuyas altas cañas, en tiempo de madurar, las hojas lanzas flexibles se columpian sobre el tallo. Castaños, manzanos, macizos de álamos, abedules y cónicos húmeros por un salpicar de arroyos. Y la omnipresencia del mar, la idea de mundos rurales tradicionalmente inmóviles nunca es cierta, ni siquiera en esta provincia. Y la mejor prueba está en el propio Sandalio, cuyo poco común apellido Tomás no es casual, pues un antepasado suyo nació no en la provincia ni en ninguna otra de España, sino en Portugal. Da la impresión, pues, de que los habitantes del campo en el pasado no permanecieron necesariamente fijos a la tierra si no eran sus propietarios. Pero el quid a fines del siglo XIX en Asturias está en la inquietud que introduce la industrialización, vértigo que subvierte cuanto toca. Y aquí es necesaria una aclaración. Eh, la crónica interminable va pasando va a lo largo, buscando a lo largo del mundo en diferentes tiempos, ¿no? No, en este momento se va a concentrar sobre esa región donde creció el abuelo, pero ha venido, ha pasado por el África Negra, ya ha pasado por, por partes de Asia, eh, ha entrado a México y dado una visita. En fin, ha estado un poco aquí y allá, ha ido a las estepas, a los bosques de las estepas siberianas, eh, chinas, ruso-chinas, y bueno, y continúo, pues. No, perdón, si era Clarín, perdón, de quien tomé algunas de las imágenes que dije allí. Armando Palacio Valdés ha advertido el efecto de una fábrica, por pequeña y aislada que esté. En su aldea perdida, solo por el contacto con aquella, Rosina, la moza sencilla, un poco de égloga a fuerza de timidez, en la década de 1870 había roto el destino de la brega, asegurado por generaciones de antepasados, para terminar convirtiéndose en prostituta de la ciudad. En el ancestral universo secreto del pueblo y dentro de la revolución que para 1890 está en curso, van nuevos modos de pensar, lenguajes, actitudes, geografías que el poder político y económico no descifra y que a veces no advierte siquiera. Es ese universo el que da sentido al monstruo, entre comillas, y recuerdo que así le llamó el franquismo provincial a mi abuelo, el monstruo.
quien se moverá por sus vericuetos como muy pocos. Si su madre Cándida y su abuela Teresa conocen de tiempo el trasiego de los sin tierra entre la bandera y Gijón, aquí estamos situándonos. Asturias es una pequeña región, tendrá no sé cuántos, muy poquitos, realmente es muy pequeña. España en general es muy pequeña y esta es una provincia muy pequeña que está sobre la costa del Mar del Norte y es alargada y estrecha y va subiendo de la costa hacia los picos de Europa. Siempre verde porque llueve todo el tiempo, ¿no? Aunque el suelo no es por ello muy afortunado, muy favorable para la agricultura, por lo menos la agricultura que sostuvo eh, históricamente a las civilizaciones, eh, a, a- a la civilización de, de la Mediterránea, digamos. Eh, eh, mm, Vuelvo, si su madre Cándida y su abuela Teresa conocen de tiempo el trasiego de los sin tierra entre La Bandera, que es un pueblo, y Gijón, que es la gran ciudad de la zona costera, sobre todo, pero también hacia Oviedo, en el costado contrario, Oviedo es la capital, donde la mayor iba por los expósitos del orfanato a quienes da su leche. Si Sandalio lo aprende al unirse a las dos mujeres, Belarmino nacerá con él y lo conducirá de una forma de resistencia o liberación a un instrumento de conquista. Pero esto no se entiende sin acercarse antes a otra esencial parte de la historia que seguimos. Hay cosas un poco fuera de lugar en el par de mujeres de la bandera, como que Teresa no volviera a hacerse de un hombre enviudando a los 3 años de casar, o que la hija siga soltera a los 23. La razón es la falta de tierra, por magra que sea, para atraer una pareja, y que quizás vuelve remilgosos a los vecinos en el trato con ellas. No hay modo de conocer cómo resolvieron juntarse Cándida y Sandalio. Tal vez el saltar de la mirada en uno o en ambos, o hasta un intempestivo encuentro entre la hierba, como parte de una pasión de la cual no tenemos la menor idea en estas tierras y épocas. Y ese es otro de los pequeños y grandes actos con los cuales los Tomás Álvarez se suman a la revolución que empezará a dar frutos en los 1930, años 1930. Con el aluvión de forasteros pasando frente a ellas, el par de mujeres resuelve hacerse de huéspedes, rentando un espacio en la casa como una buena manera de incrementar los ingresos y voltear hacia el pasado con un suspiro de alivio. Y ello se debe en mucho y de vuelta al modesto e insustituible revolucionario papel en el cual sigue invistiéndose Sandalio, pues se instala en un hogar donde hace mucho falta el hombre y contagia a su nueva familia, a quien no importa si de momento no hay boda, ni si cuando Belarmino nace el padre obvia su asistencia a la parroquia a presentarlo. El campesino y la campesina tradicionales honran fielmente tales formalidades ordenadas por la Santa Iglesia y, al decir de las sotanas, por Dios mismo. Los tres de la pobretona casa de huéspedes comienzan a saltarse las trancas, y en su conducta va un código de reciente creación: el respeto a las órdenes solo para no ser hostigado. Como sea, poco después, Sandalio encuentra una oportunidad única: contratarse para la construcción del nuevo muelle de Gijón. Es curioso, no se decidió a hacerse minero, pero ahora está dispuesto a vestir el primitivo traje de buzo con el cual los peones asentarán los pilotes en el lomo del mar. ¿Por qué? Como se ve, vamos misterio tras misterio. En la búsqueda de nuestro personaje y el entorno, la mayoría de las veces queremos hacer algo y se nos escapa. Se trata de virtudes y ventajas del pueblo oculto, surgiendo desde las sombras exclusivamente si necesita, para mejor tomar de sorpresa a sus enemigos. Pueblo sombra, pues, tanto más cazador furtivo, cuanto más se lo cree incapaz de algo distinto, a tenderse en el prado,
pensando en la inmortalidad del cangrejo. De la capacidad de hacerse fantasma, Belarmino se apropia apenas nace, hasta convertirse en uno de los grandes expertos de su provincia en el tema. Miles de días hace el viaje entre su pueblo y Gijón, y miles también recorre el puerto al modo de esa forma de simple paisaje que las probas familias ven en las de pescadores, alarifes, asalariados de las fábricas. Entonces, una tarde en la bandera, Sandalio se hace de palabras con un peón de las vías del ferrocarril, se lían a golpes y el progenitor del abuelo lleva las de perder hasta que el otro va a dar a tierra repentinamente. Al caer, queda a la vista el futuro monstruo con la más grande piedra que le permite encoger sus 9 o 10 años de edad, con la cual tundió al insolente. Y es que tiene ya más que aprendido el arte de la transfiguración. La estampa es muy significativa y muestra el rápido crecimiento de los niños del nuevo pueblo que se crea en la época. No había nada idílico en el surgimiento del proletariado asturiano de España y el mundo entero. Los periódicos de Gijón en los tiempos transmiten una dura, con frecuencia desgarrada existencia de las clases populares que podemos simbolizar en una nota aparecida en el diario, en el diario X. Se da noticia allí de la nueva aparición de un recién nacido en una improvisada cuna, bogando hacia la muerte sobre el río Piles. Nada semejante se veía en el pasado, pero el diario no se asombra por ello y solo saca partido del hecho, como hace con muchos de los cotidianos eventos que sus lectores buscan cada mañana. Cadáveres hallados en una oscura callejuela, grescas multitudinarias o de uno en uno, en las cuales salen a reducir cuchillos de objetos contundentes, obreros u obreras que fueron llevados de urgencia al hospital para aquí y allá perder un dedo, una mano, un brazo, una pierna, un ojo, a manos de las máquinas y sus ritmos que no perdonan, y por la impericia de ellos mismos al aprender el oficio sobre la marcha, sin más capacitación que la que generosamente les dan los de mayor antigüedad en la fábrica o en las obras de construcción. Esta dramática imagen se matiza mucho, sin embargo, con la intimidad de ese mundo popular recogida en el libro de recuerdos de quien será un distante guía para Belarmo. Se apellida Vigil, tiene un peculiar ingenio y sus años de infancia por barrios donde viven los de abajo están atravesados por una sonriente picaresca. Ha nacido unos 20 años antes que Belarmino, cuando la madre era sirvienta y el padre carretonero. Linaje modesto pero honroso, dice Vigil. Eso permitió al niño acudir a la escuela, que no fue una sino tres, por las mudanzas obligadas al no tener techo propio en la familia, o por la negligencia o los malos hábitos de los maestros. En una de ellas, cuenta Vigil, el titular de la clase, que no se sabe cuánto de instructor y cuánto de domador tenía, asistía a veces algo más que alegre y se excedía en los tratos con los alumnos. Manuel Vigil y unos cuantos, decidieron entonces constituirse en algo tan sin precedente como las peripecias de Sandalio al salir de su pueblo, Lieres, o el justiciero acto de Belarmo ante la ofensa al padre, crear una sociedad de resistencia al propasado borrachín. Los niños crean una sociedad, los alumnos le crean una sociedad de resistencia al maestro que se pasa. En esta, con la cual hacía los pininos de su carrera política, Vigil vivió el momento de gloria al vengar a uno de los suyos y triunfar por todo lo alto. En el primer momento el profesor saltó: ¿qué es esto? Se vuelven en contra mía. Y al querer cobrarse, amenazando llamar al progenitor de nuestro querido amigo, este le respondió: no moleste a mi padre, que está ganando un jornal para poderle pagar a usted las cuotas por la enseñanza deficiente y el maltrato que nos da. Atemorizado por estas palabras y los gestos de la cofradía preparada a hacerle pesada la existencia, el hombre retrocedió para no volver nunca a sus excesos. Aunque de vuelta la anécdota parece intrascendente, es ilustrativa del carácter que se estaba formando entre la clase en emergencia, quien así empezaba a ponerle la cara a la España negra, desarrollada a lo largo de 4 siglos de expulsiones y conversiones forzadas, inquisitoriales juicios, chisteras, tricornios y sotanas,
comprometidas con el absoluto regio poder. Vigilo miraba todo con el humor que le venía por naturaleza y gracias también al cierto holgado hogar que le permitió recibir instrucción, por mal encarada que ésta fuera. Belarmino vivía las cosas de otra manera y se convirtió muy pronto en la autoridad familiar. No iba más a la escuela nocturna donde pasó los 3 años en que pudo permitirse el privilegio, pues el padre se había hecho peón buzo en las obras del medio en construcción y él hace de albañil. Lo imagino una mañana lavándose. Se lava el niño, que ha dejado de serlo desde muy pronto. Lo hace con lo que tiene a mano y de acuerdo al obsesivo esmero en la apariencia personal que lo caracteriza de adulto, sin duda frotando repetidamente de modo de estar o parecerlo siquiera tan limpio como el que más. Y es que para él y para el grueso de la estirpe en el mundo, de su estirpe en el mundo entero, por ahí empieza la revalorización ante sí mismos y ante los demás, sin la cual resulta inconcebible la clase en surgimiento. Esta no es ni más ni menos pueblo que sus predecesoras, o las que siguen creciendo en los campos de la Europa feliz, según suele llamarse a la que inicia al occidente el río Rin. Pero su absoluta disposición le permite reconocerse igual o superior a de quienes en un santiamén se han convertido en directores de la sociedad, precisamente por tomarse el derecho a hacer a un lado a los anteriores señores. Qué pobremente se cuenta la historia del pueblo cuando no es el propio pueblo quien lo hace. Lo digo porque en este punto decido traer a cuento un inmejorable documento que en principio pensé debería ir después. Se trata de las memorias de un obrero cenetista, la CNT era la organización anarcosindicalista, Ricardo Sáenz. Tenía más o menos la edad que Belarmo tendrá al entrar a la mina, entre los 12 y 13 años. Cuenta que iba con su padre, campesino, al molino de su pueblo a convertir en masa el trigo cosechado. Y vez con vez, aquel tenía que llevárselo casi a empujones, pues el jovenzuelo se quedaba arrebolado contemplando la primitivísima máquina del lugar. Solo una gran caja de acero con rodillos y dientes, pero él quedó prendado desde el primer día. Un domingo el patrón del molino le dijo que si tanto le gustaba la cosa aquella, la trabajara. No fue fácil convencer al padre, quien terminó cediendo por dar gusto al hijo y no por desaprovechar el pequeño jornal que en casa caía como oro molido. La felicidad de Sainz aprendiendo a manipular la aparatosa trituradora apenas cabía en sí. Este tipo de cosas pasan de noche a los historiadores, como el desayuno del abuelo, que debería consumir a prisa y corriendo, y no es así, porque la paliza que le espera exige un cuerpo y una cabeza bien asentados a la tierra. Sale de casa el muchacho cuyo pecho y brazos son ya las de un hombre hecho y derecho, cuidando los zapatos de lodazal sobre su calle de pobres apenas trazada, y con su padre tira rumbo al muelle, que será viejo en cuanto Sandalio y otros cientos dejen la mitad de los pulmones en afirmar la base. Callan como cumple a hombres de acuerdo a ancestrales mandatos que no se sabe bien a bien quién decidió machacar en la sociedad, y casi sin palabras se despiden, orgullosos uno del otro, y más el de mayor edad, que se da tiempo para girar la cabeza y ver alejarse a la sangre de su sangre rumbo al cumplimiento de su cabalidad. Mm, Me detengo allí, sigue un poco más, pero bueno, ya fue bastante larga para un solo. La crónica suele saltar, es decir, como va de lugar en lugar y de época en época. Entonces lo que hace es no es muy extensa en cada periodo para, para que el salto sea natural, ¿no? Para no meternos dentro de un solo momento, un solo lugar. Y en este momento, pues, me, se pasa, bueno, porque las condiciones creo que lo requerían. En tanto, el abuelo representa en la crónica interminable a quién, no a sí mismo, sino, como hemos visto, a la clase obrera, y no solo a la clase obrera
de su región, ni siquiera de su país, a la clase obrera en su conjunto. Y esto es lo que intenta retratarse aquí eh, en lo que llevo leído. Bueno, leo el subtítulo siguiente, parte del subtítulo siguiente que se llama Las Indias de Europa, porque vamos saltando. La reina de la roca gris, la señora celta que se queja en los poemas y que aún marchita, despojada de sus hermosos atavíos precristianos, ha seguido cuidando por la provincia de Munster, contempla impotente cómo el fuego se ceba con los campos, destruyendo cosechas, frutos y aldeas, y los hombres, enfermos de comer hierbas, se arrastran por la tierra y mueren, para que hambrientos, lobos, perros y niños se lancen sobre sus cadáveres. No ha sido el azar o la intempestiva, enloquecida reacción de un ejército enemigo la culpable. La obra es parte de una concienzuda política de exterminio que se pone en práctica al fracasar las horcas y los descuartizamientos públicos, la instigación de hermanos contra hermanos, la gratificación a espías, delatores y asesinos y las altas recompensas por las cabezas de los caudillos rebeldes. Esas últimas líneas son una cita. Los anglo-normandos han alcanzado Erin en los años 1200, pero ellos y los colonos escoceses que se trasladan allí están reducidos a un extremo de la isla. Hasta este siglo XVI, en que el occidente europeo anuncia dominar al mundo, y el Cromwell, en que, según un cuento en gaélico, se disfraza Satanás, conduce a una nueva monarquía inglesa que, sabiéndose rezagada, fuerte y libre a su vez, se apresura a irrumpir en el reparto y, cambiando el escenario del destino manifiesto de la utopía, empieza por Irlanda. La isla es botín y escuela para hombres que harán huella del otro lado del Atlántico. John Hawkins, el pirata que asolará el Caribe e inaugurará el tráfico inglés de esclavos, recibe sus primeras clases allí, igual que Humphrey Gilbert, el primero que en Terranova declarará la posesión formal de suelo americano, y su medio hermano, Walter Raleigh. Personajes menores que en la isla se vuelven sires y comienzan a hacer de Inglaterra la tierra de las ultramarinas promesas y la avidez sin escrúpulos, dando forma a la mentalidad que permitirá toda clase de extremos con los pobladores del Nuevo Mundo. Y aquí son citas de citas, ¿no? Eh, los irlandeses fueron tratados de la misma manera, aunque más tarde se trataría a los indígenas americanos, escribe un historiador alemán sobre la conciencia colonialista que empieza aquí y que hace familiares a los contemporáneos las frases que Shakespeare pone en boca de Ricardo II, uno de los precursores de la tarea. Era preciso exterminar a esos bárbaros y velludos Kerns que viven como veneno donde ningún otro veneno, excepto ellos, tienen el privilegio de vivir. El noble inglés que nos trae las escenas de la campaña aquella en Munster, bien podría hablar del trabajo de las compañías coloniales en la América, cuando exclama horrorizado: no se daba mayor importancia en aquella provincia a la muerte de un nativo que a la de un perro rabioso. Busquemos a alguien que matar, era la frase de los oficiales de la reina Isabel, protectora del teatro, cuando el aburrimiento los alcanzaba o sentían enmohecer sus miembros en los descansos de una empresa que copiaba la de los santeos españoles en las Antillas, Mesoamérica o el Imperio Inca, sin cargar leyendas negras. Y allí, bueno, salto un poco y termino, ¿no? Es entonces que no se sabe si un poeta presagia o promete, y esto es un poema en lengua gaélica, uno de los últimos: el mar será un fluido rojo y el cielo como sangre. Sangre roja de guerra teñirá el mundo hasta la cumbre de los montes. Después te mostraré en la propia Irlanda cómo fuimos desposeídos los más para que el gigante siguiera su obra, dice Belarmo. Y ya termino nomás con el inicio de la siguiente viñeta que dice: que no hay una sola negritud, carajo. Así grita Wolf por tercera vez. Ahora no queda sino hacerle caso. ¿Creen que el Extremo Oriente, por ejemplo, forma una cultura? No, ¿verdad? Mi abuelo y yo intercambiamos miradas, extrañados, pues jamás se nos ocurrió plantear el asunto.
Había algo genial en volver mito al subcontinente. Se desarrollaron dos al menos, vuelve nuestro antropólogo. Pues sí, cuál sorpresa considerando la complejidad topográfica africana. Noroccidente, oriente y quizás centro-sur. Pues ahí está el desierto del Sahara separándolo todo, ¿no? Más familiares a las regiones Hausa parecían los bereberes que el mundo bantú, digamos. ¿Tienen entonces algo en común sus producciones plásticas donde quiera que se produzca y se expresan con una elocuencia sin igual, como en la América prehispánica, ¿no? Ni a quien sorprenda tampoco que León el Granadino anduviera a estos lugares. Conoces a alguien y en fin, ahí sigue. Bueno, pero yo paro, porque se trata de darles un adelantito de eso que es la crónica interminable, que tiene el problema que ya dije, es la abundancia de material, la selección de ella y la encuentro, porque ya no sé dónde quedaron, y su distribución, ¿no? Para, para hacer balanceo. Y luego, lo que si están abundantes sobre algunas regiones, pues tiene que ser abundante sobre las demás. Y entonces supone a trabajar eh, de nuevo. Y ya paro allí, ¿no?